Hoy el Ministerio de Salud anunció el retroceso de la región metropolitana y otras 43 comunas del país a la fase amarilla del plan paso a paso. Esto debido al aumento de casos por COVID que se han registrado en las últimas semanas. Según especialistas, de seguir este aumento, se llegará al mes de julio con una cifra aproximada de 7.000 contagios diarios, incluso más. Conversamos hasta ahora con Miguel O'Ryan, infectólogo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, exmiembro también de la Mesa Técnica COVID-19. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a Futuro. Hola Álvaro, Andrea, muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por contestar el llamado de Futuro. Estamos atentos, alertas con estas noticias que hemos sabido, el incremento que ha sido bien pronunciado, que incluso ha motivado cambios en el plan paso a paso. ¿Cómo hay que interpretar, cómo hay que explicar, doctor, este incremento? Bueno, primero sí que es esperable, viendo las curvas epidemiológicas, cómo ha sido el incremento y bajada de casos durante toda la pandemia. Mayo es el periodo donde comienza el inicio preinvernal, generalmente llegando al pico alrededor entre la segunda y tercera semana de junio, y después de eso, los 2 años anteriores ha venido la bajada posterior. Así que se está comportando de la misma manera ahora en un escenario bastante diferente en los años anteriores. Hay un incremento, sí, pero por ahora sustantivamente menor a los años anteriores. En esta misma fecha del año pasado, y siendo que la variante no era tan transmitible como la actual, había como el doble o más del doble de casos. Y lo que es importante es que la unidad de cuidados intensivos o las hospitalizaciones son también radicalmente menos. Así es que yo diría que es un llamado a mantener las precauciones, a estar atentos, pero al mismo tiempo dimensionar adecuadamente la situación actual, que es diferente, afortunadamente, y gracias a las vacunas, a los años anteriores. Ahora, si bien entiendo, entonces esto es la curva, exactamente lo mismo, sin que tenga que ver la variante, ¿no? Bueno, todo es un fenómeno que se llama multifactorial, ¿no? Y influyen diferentes factores, valga la redundancia, en determinar finalmente cuál va a ser la magnitud de tasa. Lo que es común es que, independiente de la variable, tiende a haber un incremento de la infección en esta época, en mayo, y que se ha manifestado los años anteriores, independiente de la variante, y tiende a caer en junio. Ahora, la magnitud que se logre con este pic va a depender en parte de la variante, porque el año anterior era Delta, que era menos transmisible, pero cuando apareció Delta tuvimos una multiplicación de casos por 8 o por 10. Es decir, que si hubiéramos tenido Delta ahora, donde normalmente suben los casos, en una situación sin el grado de vacunación e inmunización que tenemos ahora en la población, claro, podríamos haber tenido los mismos 40 o 50 mil casos. Pero como Delta ya ha circulado muchos meses, ha infectado a mucha gente, también que hay mucha gente inmune por haber sido infectada, sumado a la alta tasa de vacunación que protege también contra Delta, especialmente la infección grave, es que sumado a esos factores entramos en este periodo epidemiológico donde uno espera que haya un incremento, pero ese incremento vamos a estar atentos, pero razonablemente podemos esperar que va a ser significativamente menor que el año pasado y que su impacto en las hospitalizaciones también debería estar bastante bien controlado. ¿Una persona puede contagiarse más de 2 veces? Es una buena pregunta. Y la verdad es que hemos ido aprendiendo mucho con este virus en la medida que ha ido evolucionando en el tiempo, que ha ido cambiando. Y la respuesta es que probablemente sí. En la medida especialmente que surgen variantes con lo cual uno no queda protegida con la infección anterior. Al principio pensábamos que tener una segunda infección iba a ser poco probable. Era poco probable con la misma virus circulante inicialmente, pero en la medida que aparecieron las variantes, claramente se empezó a ver que buena parte de la población se estaba infectando más de una vez. Ahora, la buena noticia era que esa segunda infección, y esto lo conocemos en general para enfermedades infecciosas, esa segunda infección era significativamente menos severa, un riesgo de ser menos severa
que la denominada primo-infección, la infección que es por primera vez. Ahora, con respecto a lo que significa el retroceso de fase, ¿usted lo ve que está bien? ¿Es una medida que va a ayudar a poder aplanar un poco la curva? ¿Y cómo ve también el número de rezagados que existe ahora para vacunarse y si cree que eso puede ser un factor de riesgo? Claro, hay que tomarlo esto como una medida que la autoridad puede tomar diferentes medidas en la medida que no tenemos la certeza cuál va a ser la magnitud del incremento de casos. Obviamente tenemos varias hipótesis, un poco la que yo he tratado de poner acá, pero no sabemos cuál va a ser la magnitud. Es que es mejor ser precautorios, es decir, ser cuidadosos para intentar evitar que ese incremento de casos sea más significativo de lo que queremos y empiece a tener algún impacto en las hospitalizaciones. Y las medidas que tenemos para eso son el aumentar las restricciones, que no es cierto, volver al aforo de separación de 1 metro en los espacios cerrados y tratar de evitar las reuniones masivas donde sabemos que aumenta el riesgo hasta que veamos que la curva no se sale de control. Eso deberíamos saberlo de aquí a un mes, basado en la experiencia de los años anteriores. Y sumado a eso está la exigencia más intensiva del pase de movilidad y esto de exigir la 4ª dosis ya en el nuevo pase de movilidad, que es una estrategia obviamente que apunta a atacar el fenómeno más fundamental, que es proveer de inmunidad a la población que podría estar decayendo aún después de una 3ª dosis. No hay tanto dato para apoyar eso, pero empíricamente es probable que así sea, de tal manera que la 4ª dosis va a producir ese incremento de inmunidad que va a proteger a la persona y como vamos a vacunar a muchos, va a proteger a la población. De tal manera que son estrategias razonables, no son excesivamente restrictivas. Pensemos en China, por ejemplo, que sí ha adoptado una política de cero COVID extremadamente restrictiva, y que tiene a la población en este momento, por ejemplo, en cuarentena. Esa es otra situación, otra manera de intentar controlar la pandemia diferente. Lo que uno visualiza que proponen y han propuesto en general la autoridad chilena aparecen como bastante razonables. Sí, doctor O'Ryan, usted estuvo en la mesa técnica en el gobierno anterior. Las autoridades de ese gobierno han puesto el foco básicamente en el ritmo de la vacunación. Ha habido ya algunos cuestionamientos a la nueva autoridad sanitaria por eso. ¿Cómo ha visto usted eso? El ritmo de la vacunación, la llegada de nuevas vacunas, la calendarización, en fin. Sí, bueno, el gobierno anterior yo nunca estuve en el tema de los cuestionamientos porque creo que no es el rol que nos corresponde. No, sí, digo no, está bien. Sí. Desde el punto de vista de nuestro rol, digamos, de aporte de la universidad y aporte técnico, ¿no? Yo creo que todos los gobiernos hacen sus mejores esfuerzos y creo que los esfuerzos fueron muy bien logrados con las autoridades anteriores y creo que ahora también en la medida que se están avanzando con las medidas me parece que van en el sentido correcto. Ahora, obviamente, el tema de la vacunación era fundamental en los años anteriores. La primera dosis y la primera dosis de refuerzo eran fundamentales para controlar la pandemia y la seriedad de los casos. Las nuevas dosis de refuerzo probablemente son importantes. Tenemos menos datos para apoyarlo. En esto, yo tengo que hablar desde la academia, ¿no? Tenemos menos datos sólidos de decir que la inmunidad de la población está cayendo, también que hay que colocar las 4ª dosis, pero aún en ausencia de esos datos, es muy razonable empíricamente, pensando en la experiencia de la vacunación anterior a la 3ª dosis, que después de 6 meses puede haber una caída también de anticuerpos y que esta 4ª dosis va a tener un impacto positivo. Sumado a que las vacunas han demostrado un perfil de seguridad altísimo. De tal manera de que solamente apoyar la estrategia del gobierno en tratar de que la población siga yendo a vacunarse a su 4ª dosis y también respetar la medida que las nuevas autoridades están proponiendo, que me parecen de todo razonables, para evitar eventualmente esta incertidumbre. No sabemos a cuánto va a subir los casos en mayo, pero tomar medidas como pasar a esta fase amarilla, que no son extremas,
pero que sin embargo pueden ayudar a controlar en algo la circulación en este periodo de máximo peak que podemos esperar para este año, que va a ser de aquí al 15 de junio. Ahora, con respecto a los fallecidos, ¿cómo podría moverse esa curva? ¿Podríamos decir que van a disminuir? ¿Es algo que se podría hacer una estimación o no? Bueno, justamente lo que fundamentalmente se quiere evitar en una pandemia como la que hemos sufrido son los fallecidos, obviamente, y los pacientes que tienen cuadros graves que aún sin fallecer pueden tener secuelas al mediano y largo plazo. Eso es el objetivo primario que queremos y hemos querido siempre controlar con esta pandemia y que obviamente nos causó gran estrago en los años anteriores. Uno puede esperar razonablemente para este tercer año que el número de fallecidos va a ser afortunadamente significativamente menor. Deberíamos tener lejos de los casos que llegaron, ¿no es cierto?, a 100 a 200 casos diarios, deberíamos estar más bien 10, 20 casos diarios, no más, en la medida que la principal protección que confieren esta alta vacunación es contra los cuadros graves y el riesgo de fallecer. Y quienes tienen riesgo de fallecer actualmente son los que van a tener una infección sin tener al menos 2 dosis de vacunas. Mientras menos dosis de vacunas, mayor riesgo hay de tener una infección grave y fallecer, especialmente las dosis primarias y de alguna medida el primer refuerzo, que son claves para evitar la posibilidad de fallecer, especialmente en las personas de mayor riesgo. O sea, ¿usted cree estrictamente necesario ponerse la cuarta dosis? Es relativo, esto es estrictamente necesario. Yo creo que es conveniente. Yo me la puse hace una semana atrás. ¿Se sintió mal? No, la verdad que tuve un dolor. Me tocó la cuarta. He recibido 3 diferentes vacunas. Las primeras 2 fueron AstraZeneca porque participé en el ensayo clínico. La de refuerzo fue Pfizer y ahora la segunda ha sido Moderna. Me dolió un poquito el brazo, un día y medio. Sentí un día como un poquito del cuerpo un poquito molido. Ya, pero no y mucho. Eso fue todo. Ya, y eso fue todo. Acá la sentimos más, doctor. Ha habido de todo. Ha habido de todo. Doctor, hay diferentes posibilidades de reaccionar a la vacuna. Eso está demostrado también en los ensayos clínicos. Ahora lo importante es que el tener una reacción adversa severa o grave es una posibilidad realmente ínfima, y eso hace que obviamente el beneficio versus el riesgo de vacunarse sigue estando por lejos a favor del beneficio. Por supuesto, es solo un día de algunas sensaciones nomás, el día después, a mí por lo menos siempre me pasa el día después. Sí. Doctor Miguel O'Ryan, muchísimas gracias por conversar con nosotros, que esté muy bien, buenas tardes. Gracias. Un gusto. Gracias.